Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Nicolás Astorga, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación y actualmente estoy cursando el último semestre de esta carrera. Hoy vamos a ver un tema que está dentro de lo que denominamos fundamentos de la programación. En este video voy a tratar sobre cuáles son los medios de expresión de un algoritmo, o dicho de otra manera, cuáles son las técnicas para la formulación de algoritmos. Entre estas técnicas voy a destacar dos, el pseudocódigo y el diagrama de flujos. Empecemos entonces. Todos nos estaremos preguntando ¿qué es un algoritmo? Para poder responder a esta pregunta les dejo estas dos definiciones. La primera, en términos de programación, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicamente ordenados que permiten dar solución a un problema. También podemos decir que un algoritmo es una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para cierto tipo de problemas. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los medios de expresión de los algoritmos. Comenzamos con el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Es el lenguaje cotidiano que usamos todos los días, pero orientado a la programación. Como un ejemplo, puedo poner el de calzarme. Primero, para calzarme me pongo las zapatillas, cada cual en el pie que corresponda. Luego me ato los cordones. Después compruebo que haya quedado bien atados. Y listo, de esta manera puedo expresar en lenguaje natural cómo calzarme. En segundo lugar está el lenguaje estructurado. Es un lenguaje más limitado que el lenguaje natural, con reglas que están bien definidas. Esto quiere decir que se necesita de un orden estricto y secuencial. Esto de secuencial es cuando una acción, llamada instrucción, sigue a otra en secuencia, o sea, una detrás de otra. Por último, tenemos el lenguaje simbólico. Es un lenguaje que utiliza la representación gráfica mediante símbolos predefinidos, o sea, que han sido definidos con anterioridad, y que se usan para diagramar un algoritmo. Esto es con el fin de que sea más fácil de seguir la lógica de la solución que queremos expresar. Esto es en forma de un flujo de pasos que vamos a ir realizando, sin olvidarnos que debemos indicar el inicio y el término de los mismos. Dentro del lenguaje estructurado nos encontramos primero con el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Es un conjunto de instrucciones en lenguaje natural donde podemos usar como lengua base el castellano o el inglés. En otras palabras, es usar palabras y frases predefinidas que se comprendan fácilmente para elaborar un algoritmo. Después tenemos el código. Luego de ser expresado el algoritmo en pseudocódigo, es necesario traducirlo en un conjunto de instrucciones, que son entendidas por la computadora. Estas instrucciones le indican a la computadora lo que debe hacer y conforman lo que denominamos como un programa. Para escribir un programa se utilizan lenguajes de programación, que son entendidos y procesados por la computadora. Dentro del lenguaje simbólico tenemos al que llamamos diagrama de flujos. El diagrama de flujos permite representar de forma gráfica un algoritmo a través de símbolos. En este caso, podemos apreciar que en la figura número 1 se representa el comienzo o la finalización de un algoritmo. La figura número 2 representa la entrada de datos por medio de un dispositivo de entrada, en general es por medio del teclado. La figura número 3 puede representar una operación matemática o una declaración de una variable, también una asignación de una variable, entre otras cosas. La figura número 4 representa una estructura repetitiva o iterativa. La figura número 5 representa salida de datos por pantalla o resultados. La figura número 6 representa una condición, es decir, que se realiza una comparación entre dos o más valores diferentes. La condición se puede cumplir o puede no cumplirse, y de esta manera podemos seguir uno de dos caminos posibles. Si la condición es verdadera, seguimos un camino, pero si es falsa, seguimos otro camino. La figura número 7 indica los conectores utilizados para darle sentido al flujo de datos en el diagrama de flujos, en este caso las flechas. Ahora vamos a ver el diagrama de flujos de un algoritmo en el que vamos a elevar un número a su cuadrado. En la imagen, dentro de la figura número 1, tenemos el símbolo que inicia el algoritmo con el texto inicio. En la figura número 2 declaramos dos variables, una que se llama número y la otra se llama cuadrado, del tipo entero, o sea, solo pueden contener valores enteros. En la figura número 3 vamos a mostrar el mensaje por pantalla, en este caso vamos a mostrar ingrese un número. En la figura número 4 tenemos la entrada de datos por teclado y en este caso obtenemos un número. En la figura número 5 asignamos el número leído a la variable número. En la figura número 6 realizamos la operación de multiplicación con el contenido de la variable número multiplicada por sí misma para obtener el cuadrado y luego asignamos el resultado en la variable que se llama cuadrado.
En la figura número 7 mostramos un texto en pantalla que dice el número, más el número que está contenido en la variable número, más el mensaje elevado al cuadrado es, más el resultado contenido en la variable cuadrado. En la figura número 8 se da por finalizado el algoritmo con el texto fin. Bien, ahora vamos a ver el mismo algoritmo pero en pseudocódigo, adaptado al programa PCInt. Encontramos palabras reservadas del programa PCInt desde la primera línea de pseudocódigo. En esta línea le damos inicio al algoritmo con las palabras reservadas al algoritmo, seguido del nombre que le hayamos dado, en este caso obtener el cuadrado de un número. En la segunda línea nos encontramos con las palabras reservadas definir. Con ella declaramos dos variables, una llamada número y la otra llamada cuadrado, del tipo entero, con las palabras reservadas como entero. En la tercera línea, con las palabras reservadas escribir, mostramos el texto que hayamos escrito entre comillas por la pantalla. En este caso mostramos el texto ingrese un número. En la cuarta línea, con las palabras reservadas leer, ingresamos un dato por medio del teclado, en este caso un número, y luego lo asignamos a la variable número. En la quinta línea, realizamos la operación de la multiplicación del valor contenido en la variable número por sí misma. Y en la misma línea le asignamos a la variable cuadrado por medio del signo igual el resultado que hayamos obtenido en esta operación. En la sexta línea, con las palabras reservadas a escribir, mostramos por la pantalla el texto, el número, más el contenido de la variable número, más el texto elevado al cuadrado es, más el contenido de la variable cuadrado. Bien, nos encontramos en el programa PCInt. Vamos a probar el algoritmo obtener el cuadrado de un número y le damos play. Una vez ya abierta la consola, vemos lo que sucede. Primero declaramos las variables número y cuadrado y la declaramos con el tipo entero. Luego escribimos el texto por pantalla, ingresa un número. Va a aparecernos acá en la consola, ingresa un número. Luego leemos un número del teclado, ingresado por teclado, y lo asignamos a la variable número. Entonces aquí vamos a colocar el número 1 que hemos ingresado por teclado. Y antes de asignarlo a número, vamos a ver lo que sucede en las próximas líneas. Luego multiplicamos número por sí mismo y le asignamos el valor a la variable cuadrado. Y por último escribimos el número más el contenido de la variable número más el texto elevado al cuadrado es más el contenido de la variable cuadrado. Vemos lo que sucede cuando colocamos, no vamos a colocar 1, vamos a colocar 2 y vamos a darle Enter. Obtenemos como resultado el número 2 elevado al cuadrado es 4. Muchas gracias a todos los que han participado del contenido de este video. Nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta pronto.